Muy buenas, Kelvin Santana, hablando sobre la presión para la asignatura de Física Estadística y Termodinámica. La presión podemos visualizarla en la siguiente imagen, donde nos dice qué pasaría si trataría de martillar un boliche en una pared. Posiblemente no pasaría nada. Sin embargo, en el caso de que sea un clavo, esto cambia, posiblemente sí penetre la pared. Esto nos demuestra que algunas veces no es suficiente con solo saber la magnitud de la fuerza, también tiene que saber cómo está distribuida en el área. En el caso del clavo, el área de impacto sobre la pared es mucho más pequeña, por lo tanto, sí logra penetrar con la fuerza aplicada. Una de las definiciones de la presión nos dice que es una magnitud física que mide la proyección de la fuerza en dirección perpendicular por unidad de superficie y sirve para caracterizar cómo se aplica una determinada fuerza resultante sobre una línea. Otra definición muy interesante es que la fuerza por unidad de área aplicada sobre un cuerpo en la dirección perpendicular. Concretizando esta idea, podemos llegar a la siguiente fórmula, donde la presión es igual a la fuerza entre las unidades de medida de la presión viene dada por el pascal, que es igual a 1 newton por metro cuadrado, la atmósfera, que es igual a 1,0 por 10 a la 5 pascales, también puede ser 760 milímetros de mercurio, el PSI o libra por pulgada, que es igual a 6.894 pascales, el milímetro de mercurio, que es igual a 1,33 por 10 a las 2 pascales, también puede ser 0,00132 atm, el bar, que es igual a 1 por 10 a las 5 pascales, y el torque es igual a 1 milímetro de mercurio. Para calcular los fluidos, la presión en los fluidos, que también es esa presión, vamos a poner los siguientes ejemplos. Si tú te metes en una piscina, la fuerza de la gravedad hará que ejerza una presión sobre ti, el agua que está encima de ese cuerpo. Lo mismo pasa en el caso de los gases, y esto lo podemos ver, por ejemplo, en la atmósfera, que es una presión bastante sustancial con respecto, lo que pasa que no la sentimos porque estamos acostumbrados a ello. De igual manera, esta no nos hace daño porque nuestro cuerpo es una presión hacia el exterior que balancea esta presión que ejerce la presión sobre nosotros. Para calcular los fluidos utilizamos la siguiente fórmula. En el caso de los líquidos, la presión viene dada por ρ por G por H, que es igual a la densidad de fluido por la gravedad por altura. En el caso de los gases viene dado por N por R por T sobre V. En el caso donde N es igual al número de moléculas de gas. R es la constante de los gases, que viene dado por 8.314 joules mols Kelvin. Y la temperatura, que es igual a que viene siendo la cantidad de calor que tiene el cuerpo. Y V, que es el volumen de ese ciclo. La presión manométrica relativa, también llamada sobrepresión, es la presión medida con respecto a la presión atmosférica. Y la presión manométrica está referenciada con respecto al cero tomada del ambiente, de la atmosférica. Esto significa que la presión manométrica varía en función de la altura del nivel del mar. Y por esto es tan interesante para sus aplicaciones industriales. Dos clasificaciones interesantes son que la presión manométrica positiva es la que está por arriba de la presión atmosférica y la negativa la que está por abajo. Un ejemplo, en la medicina, el pulmón de cero trabaja con presión negativa y el respirador artificial actualizado el día ahora funciona con positiva. Esto nos dice que la presión manométrica no es nada más que la diferencia entre la atmosférica y la absoluta. La medimos a través de un manómetro y este lo que hace es que mide la diferencia entre la presión real o absoluta y la presión atmosférica, llamándose así valor o presión manométrica. Ahora vamos a practicar La unos presión cuantos ejemplos. manométrica es la diferencia entre la presión absoluta y la presión atmosférica. Dentro de esta hay dos tipos, la presión manométrica positiva y la presión manométrica negativa. Ahora voy a hacer dos ejemplos donde van a poder ver este tipo de presiones. Ahora voy a hacer un experimento demostrando la presión manométrica negativa. Para eso voy a tomar una lata y la voy a introducir 1 mililitro de alcohol. Luego la voy a poner en el fuego y voy a tapar un orificio que tiene por aquí para crear un efecto de vacío una vez el alcohol se evapore. Ahora coloco la lata en el fuego para que el alcohol que está dentro se evapore y cree así un efecto de vacío. Bueno, ahí está empezando a humear. Ahora vamos a cerrar el orificio ya que está humeando para ver qué pasa. Ahora un ejemplo fácil de lo que es la presión manométrica positiva. Yo le hice dos agujeros a esta botella, le apliqué presión, la cerré y vamos a ver qué hace cuando le destape los orificios. Como pueden ver, está regresando a su forma original. Esto porque el aire del sistema cerrado.
Buenos días, mi nombre es Junior Monegro y le voy a explicar el tema de la presión atmosférica. Aquí tengo un barómetro que fue el que utilizó el científico Torricher para calcular la presión atmosférica. Si yo coloco un punto ahí y otro punto ahí donde está esa flecha y paso una línea que pase por ese punto y esa flecha, estas dos presiones van a ser iguales. El científico notó que cuando colocó ese frasco ahí, el mercurio se mantenía a una altura de 760 milímetros, por lo que había una presión atmosférica que impedía que el mercurio bajara más de ahí. Por lo que, como yo dije ahorita, colocó un punto aquí y otro punto ahí. Si paso una línea horizontal, las dos presiones van a ser iguales, por lo que puedo igualar que la presión de mercurio va a ser igual a la presión atmosférica. La presión de mercurio la puedo expresar como la presión hidrostática, que va a ser igual a la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad por la altura, que es igual a la presión atmosférica. Aquí desarrollé la presión de la densidad de mercurio, la de la gravedad y la altura que se encuentra el frasco. Entonces el resultado final al realizar esas operaciones es igual a este resultado de aquí, 1.292.8 pascal. Aquí voy a encontrar la presión en C. Para yo encontrar la presión en C, debo sumar la presión atmosférica, que es la presión en A, más la presión de esta columna de agua. Para yo calcular la presión en C, entonces va a ser igual a la presión atmosférica más la columna de agua, que se representa por esta fórmula. La densidad por la gravedad por la altura. Aquí nos deja de relación que la presión depende de la altura. Es decir, que mientras mayor sea la profundidad que se encuentra un punto, mayor va a ser la presión. Mayor va a ser la presión. Aquí en este punto C, la presión va a ser mayor que en el punto A. Siempre en las fórmulas de termodinámica vamos a utilizar la presión absoluta. Aquí tenemos la presión manométrica. La presión manométrica es la que está por encima de la presión de la atmósfera. Es decir, hace sobrepresión sobre la presión atmosférica. Para calcular la presión absoluta se necesita que en el espacio que esté la presión sea igual a 0, es 100% vacío absoluto. Aquí tenemos la presión atmosférica y la presión manométrica. Es decir, que la presión absoluta va a ser igual a la presión atmosférica más la presión manométrica. Si me dan la presión manométrica, para yo encontrar la presión absoluta debo sumar la presión atmosférica, que es igual a una atmósfera o 100 kilopascal. Aquí en esta fórmula de aquí también tengo la presión absoluta, pero cuando me la dan desde ese espacio azul que tengo hacia abajo, que es la presión de la atmósfera, aquí tengo la presión del vacío. La presión del vacío es la que se encuentra por debajo de la presión de la atmósfera, es decir, por abajo de aquí se encuentra la presión del vacío. Aquí tengo la presión absoluta. Para yo encontrar la presión absoluta debo restar la presión del vacío, debo restársela a la presión atmosférica, como tengo aquí. La presión del vacío va a ser igual a la presión atmosférica menos la presión del vacío. Y en este caso también, si me dan la presión del vacío, debo restársela a la presión atmosférica para encontrar la presión absoluta. Siempre que si me dan esta, aquí tengo un vaso y voy a realizar un experimento de la presión atmosférica. Si yo coloco
este papel encima del vaso, veo que queda un pequeño espacio entre el papel y el agua. También si yo giro este vaso, ese espacio pasará hacia este lado, hacia arriba. Después de un momento, veo como el papel no se cae y el agua se mantiene dentro del vaso. Eso es debido a que toda la presión atmosférica que existe fuera del vaso y una parte de la presión atmosférica dentro del vaso y el peso de agua lo mantienen en equilibrio. Pero si yo realizo una pequeña fuerza aquí en el papel, veo como el agua cae.